a los de su propio oficio vino, y los suyos no le recibieron. Hay una gran diferencia a decir, a los de su propio oficio vino, a decir, a los suyos vino. Porque Yeshua no fue rechazado por el pueblo judío. Las multitudes que le seguían por todos lados eran judías. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritariamente judías. Y todos aquellos que le recibieron con vítores, Hosiana, Ben David, Baruch haba Beshem Adonai, etcétera, etcétera, los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión: debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Yeshua era una respuesta a todas sus necesidades. ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó mi hija? ¿Cómo no amar a ese hombre que me sanó la lepra? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo no veía y ahora veo? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo llevaba 38 años paralítico y ahora puedo caminar por mí mismo? ¿Cómo no amar a ese hombre que me bendijo mi hijo y me sanó y echó fuera los demonios que había en mi cuerpo? ¿Cómo no amar a ese hombre? El pueblo judío amaba a Yeshua. ¿Cómo entonces se puede decir que los suyos no le recibieron? Los que no le recibieron fueron los políticos que gobernaban a Israel en aquellos días, los jueces corruptos que había en Israel en aquellos días, que estaban en compinches y en contratos políticos con Roma para sacar provecho económico de aquella situación. A ellos no les convenía Yeshua, porque van a venir los romanos y van a destruir este lugar. En otras palabras, nos vamos a quedar sin trabajo. Por eso, por envidia, fue que le hicieron todo lo que le hicieron a Yeshua, pero no el pueblo judío. El Código Real rompe esa herejía, explicando claramente quién fue el que no aceptó el testimonio mesiánico de Yeshua. Los líderes, los de su propio oficio, porque Mashiach es el juez supremo de Israel, los jueces de aquellos días, de su propio oficio, por los que no le recibieron. Pero no el pueblo judío. Acusar al pueblo judío de rechazar a Yeshua no solamente es un error histórico, es una grave herejía, porque da paso a todas estas teologías del reemplazo, etcétera, etcétera, que tanto antisemitismo ha creado dentro de la iglesia. Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿O es todo lo contrario? Romanos 11:17, Reina Valera del 60, traduce: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, en lugar de, cuando usted dice en lugar de, ¿qué viene a su mente? Reemplazo. Ellos fueron quitados para yo poner. Y eso no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tiene como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios, sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios. No es robar la herencia, es compartir la herencia. ¿Cómo traduce el Código Real? Correctamente. Dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertada entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es una gran diferencia decir entre las a decir en lugar de. ¿Dónde está la herejía? ¿En el Código Real o en Reina Valera?
Juan 1:27. Hechos 2:17. Es un texto de trazo, este mismo de Hechos 2:17. Reina Valera dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia, ekte ecclesia, en griego no aparece en los manuscritos antiguos. Fue añadido por los copistas católicos después, para justificar que Yeshua creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace, que es el concepto católico. Es una tremenda herejía. Pablo, precisamente en la carta a los romanos, establece contundentemente que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, o como dice el Código Real, y les venga a la mente ese pensamiento. No ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, ¿dónde está la herejía? ¿Dónde está el desvío del camino correcto? ¿En Reina Valera o en el Código Real? El Código Real no hace otra cosa que corregir esos errores que ha traído tanto daño a la fe de los santos y que ha abierto tantas puertas para el antisemitismo dentro del pueblo de Dios, tristemente.